Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Si es la primera vez que están por aquí, espero que les guste este canal y que se animen a suscribirse. También pueden activar la campanita con todas las notificaciones, así no se pierden ninguno de mis videos. Para este video voy a estar utilizando esta lana, es algodón de leche, es una marca china, pero es bien precioso. Lo pueden conseguir en AliExpress o en Amazon. Estos dos colores y también mi gancho del 3.0 milímetros, pero tú puedes utilizar cualquier material que tengas en casa y cualquier color que más te guste. Ya sin más nada que decir, nos vamos al tutorial. Vamos a comenzar haciendo nuestro nudo corredizo, yo lo hago de esta manera, y vamos a tejer un total de 7 cadenitas. Entonces aquí tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí se me enredó un poquito, pero 7. Y vamos a buscar la primera cadenita que tejimos y vamos a estar deslizando. Pasamos por el primero y luego por el que está aquí en el gancho. Y acabamos de crear este espacio donde vamos a estar trabajando. Levantamos entonces 3 cadenitas, 1, 2 y 3, que ya nos equivale a nuestro primer punto alto. Vamos a tomar lazada y dentro del espacio que les dije vamos a estar tejiendo un total de 3 puntos altos más para tener 4 contando esas 3 cadenitas que tejimos al inicio. Entonces aquí tenemos 2, 3 y tejemos el número 4. Listo, tenemos aquí 3 puntos altos contando las 3 cadenas, ya tenemos 4 y los voy a mover más para acá para que queden más juntos. Y voy a estar escondiendo esta hebrita como voy trabajando. Vamos a levantar después 2 cadenas, 1 y 2, y vamos a repetir 4 puntos altos dentro del mismo espacio. Tenemos 1, 2, y en este tipo de videos me gusta explicarles muy despacio y claro para que, pues la verdad tengo muchas personas que van comenzando con esto del crochet, así para que ellos me entiendan. Tengo 4 puntos altos, hacemos 2 cadenas y volvemos a repetir. En total necesitamos 4 grupos de 4 puntos altos separados de 2 cadenas. Y listo, tengo aquí 1, 2, 3, 4 grupos de 4 puntos altos separados de 2 cadenas. Tejemos nuestras últimas 2 cadenas y deslizamos en la tercera cadenita que tejimos al inicio. Y de esta manera tenemos terminada la vuelta número 1. Para la vuelta número 2 levantamos 3 cadenas, siempre vamos a estar levantando 3 cadenas al comenzar la vuelta. Es nuestro primer punto alto y le pertenece a estas 3 cadenas. Lazada, en los siguientes puntos vamos a estar tejiendo un punto alto. Entonces aquí tenemos 2. Estamos tejiendo el número 3 y el número 4 y acabamos de llegar a las 2 cadenas que habíamos tejido. Dentro vamos a estar tejiendo 2 puntos altos. Entonces aquí estamos tejiendo el número 1, otro punto alto, estamos creando la esquina. En cada espacio de 2 cadenas vamos a estar haciendo exactamente lo mismo. Después levantamos 2 cadenas y dentro volvemos a repetir 2 puntos altos más. Entonces así va a ser nuestra esquina, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y ya quedó la esquina. Después vamos a continuar tejiendo un punto alto en cada punto hasta llegar a las siguientes 2 cadenitas. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3 y el número 4. Llegamos a las 2 cadenas y volvemos a repetir 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos porque estamos trabajando nuestra esquina. Tengo mis 2 puntos altos, 2 cadenas y volvemos a repetir 2 puntos altos. Esto es lo que vamos a estar trabajando por toda la vuelta y las siguientes vueltas. En cada espacio de 2 cadenas siempre se va a tejer lo mismo y luego continuamos tejiendo un punto alto en cada punto hasta llegar al final. La única diferencia es que cada vez va a ir creciendo más. Ahora tenemos 8 puntos altos separados de 2 cadenas. Vamos a tener 4 grupitos de 8 puntos altos separados de 2 cadenas. Listo, tengo mis 4 grupos separados de 2 cadenas y aquí ya tejí mi esquina y aquí nada más vamos a deslizar en la tercera cadenita que tejimos al inicio para ya terminar esta vuelta.
Así es como quedó, ¿se fijan? Para la siguiente vuelta continúan trabajando así, nada más que yo les voy a enseñar cómo es que podemos cambiar de color. Si es que lo van a estar haciendo en múltiples colores, siempre pueden cambiar de esta manera porque es muy fácil de hacerlo. Entonces, antes de hacer el punto deslizado es donde vamos a estar uniendo. En mi caso voy a unir el color verde, aquí todavía no deslizamos. Si ustedes van a seguir con este color, pues nada más deslizan y ya. Vamos a introducir aquí en la tercera cadenita, en vez de tomar el amarillo, vamos a tomar el segundo color, como les dije en mi caso es el verde, y vamos a deslizar. Vamos a apretar jalando el primer color y ya estamos listos para tejer con el segundo color. Levantamos 3 cadenas, que recuerden, siempre vamos a comenzar de esta manera y es nuestro primer punto alto. En el siguiente punto, escondiendo la hebrita esta, voy a tejer un punto alto. Igual siguiendo el mismo patrón. Un punto alto en cada punto hasta llegar a las 2 cadenas donde vamos a estar tejiendo nuestra esquina. Una vez que ustedes ya hayan tejido más vueltas, deben de tener algo así. Vean qué bonito. Este lo hice en color rosa y moradito y quedó muy bonito. Ustedes le pueden seguir trabajando hasta que tengan ya su tamaño deseado. Como les digo, creo, en mi opinión, que es el cuadro más fácil de tejer y más rápido de tejer, ya que es trabajado en puro punto alto. Así que espero les haya gustado este video. Es cortito, pero yo sé que les va a servir mucho a todas las personas que van comenzando con el crochet. Cuídense, bye.